Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos y para todas. Un honor saber que usted el día de hoy ya está frente a su televisor y me imagino que pues con el deseo de poder abordar juntos el mensaje de las Escrituras. Le habla su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, presentador, comunicador del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de quien traigo un caluroso saludo. Este es su espacio Verdades Bíblicas, un programa especialmente diseñado para poder abordar la Biblia como el mensaje principal de nuestra fe y de nuestras convicciones. Así que esperamos que durante el tiempo que podamos estar aquí seamos de mucha bendición para todos y para todas en diferentes partes de Guatemala y el mundo entero con las distintas plataformas, redes sociales que hoy existen. Créame que nosotros hacemos un equipo en sinergia con Canal 27. Desde la mañana del día de hoy domingo enfilan varios pastores de diferentes confesiones de fe. Y esto ya hace un ministerio interconfesional. Gracias lo que tuvo en el corazón o lo que puso Dios en el corazón del doctor Fernando Solares, por quien también pedimos sus oraciones en estos momentos. Oramos por él, esperamos que el Señor restaure su salud en su totalidad. Pues le decía que este ministerio necesita de su colaboración. Así que usted como socio honorario puede ser fundamental para este ministerio con sus aportes hacia este canal, el canal de la esperanza. Así que usted llame ahora mismo a través de los teléfonos que están en pantalla y con gusto alguien le atenderá. Si usted todavía no es socio, le animo para que sea socio honorario de este ministerio. Será de mucha bendición. De esa forma usted se une a la misión de Dios. La misión de Dios es salvar al mundo. Esa es la misión de Dios. Oramos para que el Señor dirija durante estos minutos que restan la temática que vamos el día de hoy a tratar. Sin duda, esta palestra educativa domingo a domingo sea de provecho y de bendición. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones y tengamos un entendimiento pleno de tu palabra, de tu voluntad en nosotros como hijos tuyos. En Cristo Jesús oramos por todos los que nos escuchan a través de este medio, todos aquellos que nos ven por medio de esta pantalla de televisión. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a darle inicio a nuestra clase magistral para el día de hoy, abordar esta temática tan elemental como lo es vida y formación espiritual. Vida y formación espiritual ha sido prácticamente parte de nuestra serie de sesiones bíblicas que estamos dando a través de estos programas. Vida y formación espiritual propiamente es un término o un concepto que tiene connotación o la idea de poder durante ese tiempo hablar sobre lo que acompaña a una persona, los roles que ahora tiene una persona o se le exigen por la ley del Espíritu a una persona que ha creído en Jesucristo. Y por ello la palabra vida y formación espiritual. Vida por el hecho de que la hay ahora en Cristo. No quiere decir que antes de conocer a Jesucristo no hubiera vida, pero era una vida natural. Ahora tenemos una vida de carácter espiritual. Y tenemos también no solamente la vida espiritual, sino también tenemos ahora en Cristo una nueva exigencia, una nueva comunión, una nueva relación, un nuevo método de vida, ¿sí?, a través de su palabra. Así que hoy vamos a tratar estos aspectos
una miscelánea de asuntos que forman parte de la charla del día de hoy, que será de mucha ayuda hacia su vida espiritual, hacia su vida cristiana. Romanos capítulo 12 es un texto que para mí es base junto a Efesios capítulo 5, en su momento vamos a citarlo, y Gálatas capítulo 5. Así que hoy tenemos a Romanos 12, tenemos a Efesios 5 y tenemos a Gálatas 5, que serían bases fundamentales para tratar asuntos de la vida y de la formación espiritual. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea usted que los textos que acabo de leer o de citar servirán como base para poder entonces empezar con esta temática. En primer lugar, debemos de saber que la vida en Cristo tiene deberes, exigencias a un nuevo estilo de vida. Comencemos situando que la vida espiritual comienza cuando una persona entrega su vida al Señor Jesús. Es decir, que en el momento de la entrega, en el momento de la conversión, bueno, simultáneamente se debiera de saber que hay una confesión. O sea, la conversión y el nuevo nacimiento vienen por haber hecho una confesión. Se esperaría que sería una confesión verbal, pero más allá de la confesión verbal tiene que haber una convicción en el corazón. Bueno, Romanos capítulo 10, versículos 9, el apóstol San Pablo dice algo con relación a los elementos que le dan lugar a la vida espiritual. Y en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, en el versículo 9, él dice algo que llama mucho, poderosamente la atención, porque él habla sobre las convicciones que se crean en el momento de la conversión, en el momento de la confesión hacia el Señor, diciendo, versículos 9 del capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿Se da cuenta usted que hay un acompañar a la persona que nace de nuevo, que se convierte, una persona que genuinamente experimenta un arrepentimiento, ¿verdad? Lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que tiene que haber una confesión delante de Dios, una convicción que comienza en el corazón, y con la abundancia del corazón que tiene a Jesucristo morando, ahora hay una declaración con su boca, repitiendo o diciendo o declarando que Jesús es su Señor y su Salvador. Y eso entonces va a darle lugar a lo que nosotros conocemos en las Escrituras como proceso de vida espiritual. O sea, de allí parte la nueva vida. Dice Pablo en la carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo. Citándole a los Corintios, le dice, de modo que si alguno está en Cristo, y utiliza el término nueva criatura es. Es decir, hay una nueva creación, sí, hay una nueva persona, hay una nueva naturaleza en él morando. ¿Por qué? Porque ha confesado a Jesús, y esa confesión a Jesús ha traído una conversión, ha traído una convicción, ya ha traído un cambio de vida, un cambio de paradigmas mentales, ¿verdad?, que vienen propiamente a relacionarlo o a confirmarlo o a identificarlo con un nuevo organismo que se llama la iglesia. La iglesia. Y pues precisamente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo dice que una persona que ha venido al Señor Jesucristo, ha confesado a Jesucristo, ha experimentado el nuevo nacimiento, Pablo dice que de manera simultánea algo va a pasar en él. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 13, lo siguiente. Dice el apóstol Pablo,
con relación al texto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, esto implica, mis queridos, que lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona experimenta su conversión, cuando una persona experimenta esa confesión y automáticamente ese arrepentimiento, lo que va a ocurrir es un nuevo nacimiento. Y Pablo dice que el Espíritu, quien juega un rol importante, no solo en la conversión, no solo en la confesión, no solo en la declaración que realiza esa persona en el nuevo nacimiento, sino que el Espíritu juega un rol de poderlo identificar, de poderlo integrar, de poderlo confirmar con el cuerpo, que en este caso es la iglesia. Entonces, más allá de que una persona, hoy las denominaciones lo inscriben en un libro de actas, donde usted forma parte como propiedad de esa iglesia X o Y o denominación. Más allá de eso, la membresía más linda, la membresía, que esa no es puesta por humanos, esta membresía es puesta por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo lo integra al cuerpo, el Espíritu Santo lo integra a la iglesia. Y por eso Pablo dice, y por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. Y Pablo le está hablando aquí a los corintios, diciéndole todos los creyentes nacidos de nuevo son integrados al cuerpo, y de aquí ya estamos hablando de nueva vida. Y de ahí la temática, vida espiritual, vida espiritual. O sea que en Cristo se tiene una vida y desde luego hay un proceso de formación de carácter espiritual. Después de la cruz, cuando el Señor Jesucristo muere, lo que se da es la redención por medio de su sangre. Él muere en la cruz, su sacrificio es por todos en la cruz, y de allí lo que va a ocurrir es que se alcanza a través de ese sacrificio. No es un sacrificio ilimitado, es un sacrificio abierto, es un sacrificio más allá de los límites, ¿no? Entonces, en ese sacrificio lo que se da es la salvación y la redención a los que creen en Él. Pero no se quite usted de su lugar. Estamos en Verdades Bíblicas, este es su espacio, sin duda, para tratar este tema sobre vida y formación espiritual. Regresamos después de esta intervención musical.
Gracias por estar con nosotros, no moverse de su espacio cuando está el tema musical. Y pues usted estar con nosotros, el valor de este programa es que podamos comprender, asimilar y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Vida y formación espiritual es el tema que estamos tratando el día de hoy. Estamos considerando algunos elementos básicos que ocurren después de la conversión, ¿no? O sea, antes de que una persona no es convertida, no ha confesado a Jesús como Señor, esa persona es enemiga o enemigo de Dios. Y como tal necesita la reconciliación y la redención por Cristo, ¿sí? Para que pueda tener oportunidad, tenga la dicha, el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el organismo viviente de Dios sobre la faz de la tierra, y que desde luego, siendo parte de la iglesia, tenemos la oportunidad de tener muchos privilegios y sobre todo de poder gozar de la vida eterna. Así que más allá de ser miembro de una denominación, las personas en Cristo son miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, de aquella iglesia, aquel cuerpo que comenzó hace 2000 años con el derramamiento del Espíritu Santo, cuando sale a la luz pública ese organismo representado por 120 aproximadamente hombres y mujeres, quienes recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Y de allí que todos los creyentes que han venido a Jesucristo son incorporados a ese cuerpo. Por naturaleza, entonces somos hijos e hijas de Dios cuando venimos a recibir el perdón de nuestros pecados. Estamos en Vida y Formación Espiritual. Hemos leído Romanos capítulo 12, diciendo Pablo, no os conforméis a los deseos de ese siglo. Es decir, Pablo dice que hay un parámetro de vida, se establece un fundamento para la vida y los deberes que el creyente debiera de tener. Pero tengo en mis manos a Efesios capítulo 5 y dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino, sino con acciones de gracias. Luego llama la atención porque en el versículo 15, Pablo agrega algo, mirad pues con diligencia, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Luego en el versículo 18, estoy tratando de parafrasear algunos pasajes, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vea usted qué importante es ver que el apóstol Pablo está propiamente diciendo, está propiamente hablando que los creyentes tienen un estilo de vida a partir de su conversión. Es decir, hay un nuevo nacimiento, hay una conversión, hay una confesión y esta situación simultánea que una persona realiza en el momento de su conversión lo conduce a que sea parte del cuerpo de Cristo de manera simultánea, lo incorpora el Espíritu Santo a ese cuerpo para ser parte de esa membresía, y ahí Pablo le llama miembro del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu lo introduce, lo incorpora para que él tenga una función dentro del cuerpo en el ministerio de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces la iglesia prácticamente es respuesta de la cruz y la iglesia prácticamente nace con el descenso del Espíritu Santo. Cuando a vida pública ella nace,
Pero qué importante es ver que los creyentes dentro del cuerpo de Cristo tenemos un servicio. O sea, prácticamente tenemos un servicio. Pero comienza Pablo en Efesios diciendo que primero seamos imitadores de Dios. O sea, que de aquí, después de la conversión, Pablo presenta un estilo de vida. Presenta componentes que nos ayudan a tener estilos de vida. Y en esta vida y formación espiritual, lo que va a pasar es que yo necesito de un proceso, ¿sí? Y en este proceso Pablo dice, primero, que yo pueda imitar a Dios. ¿Qué es eso de imitar a Dios en esta vida espiritual, en este proceso de desarrollo espiritual? Bueno, porque yo debo de crecer en mi fe, debo de crecer en mi conocimiento, debo de crecer en mi estándar de vida cristiana, yo debo de crecer en la palabra de Dios, yo debo de crecer en mis disciplinas que el Señor a la luz de su palabra me entrega. ¿Cuáles son las disciplinas? La oración. Es posible que antes de que yo conociera a Jesucristo no orara. De hecho, no sabía qué era orar. Y si sabía, solo era pensar que había que orar. Pero ahora en Cristo yo tengo un modelo que se me enseña dentro de la iglesia a cómo orar, a cómo platicar con Dios. Y el modelo clave está en la oración del Padre Nuestro, mis queridos. Es decir, que la oración del Padre Nuestro es la oración modelo para todo creyente. Ahí no se declara, ahí no se exige, ahí no se manipula a Dios, ni nada por el estilo, como hoy uno suele verlo o escucharlo. El Padre Nuestro es una oración modelo donde se refleja la humildad, se refleja la dependencia hacia Dios, se refleja el respeto a la voluntad de Dios, se refleja el sometimiento del individuo a Dios. Eso hace la oración del Padre Nuestro, donde uno adora, donde uno alaba, donde uno pide, donde uno intercede. Eso es lo que se ve en el Padre Nuestro. Y esa es una oración que debe ser cultivable en el sentido de que cada vez que yo ore más y más, eso ayudará a mi vida cristiana. La lectura de la Biblia. Antes de yo convertirme al Señor era posible que nunca tomaba un pasaje de la Biblia y si lo tomaba no lo sabía interpretar o entender. Pero hoy por el Espíritu Santo que trae un nuevo lenguaje al convertido, la persona se le hace más práctico el atender la Biblia, leer la Biblia, identificarse con la Biblia y eso lo hace a él crecer en su vida cristiana. Recordemos que en Hebreos capítulo 4, versículos 12, ya el escritor de esta carta dice que la escritura, la palabra de Dios, es como espada cortante de doble filo. Lo portentoso de la escritura, que atraviesa el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. O sea, la autoridad de la escritura, de la palabra de Dios en nosotros es elemental, mis queridos. Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, hablando de la armadura de Dios, ¿sí? Él dice, tomad la espada, que es la palabra de Dios. O sea que los creyentes tenemos una segunda disciplina y es precisamente que leamos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Y cuando oramos, Él nos escucha porque nosotros hablamos con Él. Estoy hablando de lo que pasa en la vida cristiana después de mi conversión. Debo de reunirme con otros creyentes, con otras personas de la comunidad cristiana. Eso es elemental y básico. El escritor a los Hebreos, en esa misma carta que citaba hace un momento, habla de la reunión de los santos. Ya en el capítulo 10, versos 27, el escritor a los Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Es decir, debemos de saber que los creyentes deben de reunirse, deben de congregarse, deben de fomentar la comunidad como hijos o como hijas de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, habla sobre el estilo de los cristianos en el primer siglo, ¿verdad? Y en ese capítulo 2, versículos 42 en adelante, el registrador Lucas, el historiador Lucas, nos dice que los componentes de los creyentes que venían al Señor y se convertían era el cultivar su fe, el cultivar su relación, el cultivar su comunión y el cultivar prácticamente su caminar con el Señor. Y él dice en el verso 42 sobre los primeros creyentes o los primeros cristianos convertidos a la fe y cómo ellos iban creciendo en su vida y en su caminar y en su comunión con otros creyentes, diciendo, perseveraban, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1. 2,
en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan. 4, en las oraciones. Vea usted que esto tiene que ver con teología práctica. La práctica de los creyentes, partiendo de nuestra fe, partiendo de nuestra vida en Cristo, por eso vida y formación espiritual, partiendo de nuestra formación en el Señor, es que los creyentes perseveran en la doctrina, perseveran en las Escrituras, se identifican con la Biblia, salen del analfabetismo, que no saben nada del texto bíblico, pero ahora deben de alfabetizarse, conocer el ABC de las Escrituras. Eso es elemental. Que un creyente no conozca el ABC de la Biblia, eso se debe tomar hasta como por pecado. Necesitamos conocer el ABC de las Escrituras. Entonces, dice el escritor que no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 2, en la comunión unos con otros, es decir, la perseverancia, la reunión, la convivencia, la reunión con otros creyentes en las casas o donde se tengan estudios bíblicos, donde se canten juntos, etc. Y luego el escritor, Lucas, dice, en el partimiento del pan, ellos celebraban la cena, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Había un momento de acción de gracias y allí celebraban el partimiento del pan. Y dice, en las oraciones, es decir, que había comunión con Dios, toda la iglesia colectivamente hablando, lo hacía. Versículos 47, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según sus necesidades, a cada uno, generosidad. Y luego dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan, en las casas comían juntos, en alegría, sencillez de corazón, y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Esto está relacionado con el proceso de vida espiritual, de desarrollo espiritual. Eso debiera en realidad anhelar los creyentes, anhelar los que estamos en Cristo, saber que son procesos de maduración, procesos de aceleración en Cristo. Efesios capítulo 5, regresando al texto que acabamos de leer, Pablo dice allí que debe de imitarse a Dios como hijos amados y luego dice, ¿cómo? Con los atributos comunicables de Dios. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que están relacionados con la moral. La moral de Dios, entre su moral es que Él es amor, entre su moral es que Él es sabio, entre su moral es que Él es santo. Eso está relacionado con sus atributos morales o comunicables de Dios. Y es lo que Dios a través de Pablo está diciendo, el Espíritu dice, sean imitadores, es decir, cultiven el amor entre ustedes, cultiven el amor, sean santos. Y comienza a decir qué es lo que nos restringe del mundo, la vida de conducta, la vida de comportamiento. Eso nos restringe, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, sean santos, luego Pablo dice sean amorosos, y luego Pablo habla acerca de que sean sabios. Implica pues de que todo creyente tiene que ser sabio en su manera de proceder, en su manera de actuar, en su manera de ser. Y en el verso 18 de Efesios 5, Pablo dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea que hay quien regula nuestra vida en el caminar del Señor. Y es la presencia del Espíritu Santo, sí, quien juega un papel importante en la vida, en el caminar del creyente desde el momento de su conversión. Si el Espíritu Santo fue el responsable de traernos a Cristo, entonces el Espíritu Santo será el responsable de ayudarnos a crecer en Cristo para llegar a la estatura de un varón perfecto, que este es Cristo para nosotros. Regresamos después de este corte, este espacio musical. Recuerden que estamos en vida y formación espiritual de los creyentes redimidos en Cristo. Regresamos. Cuando
fue la causa de su transgresión. En verdad ni aún le he visto, y tú me traes esta acusación. Cuando pregunta el siervo del pontífice, entonces Pedro volvió a negar. Yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. Cuando dijo el Señor Jesucristo, si es posible por ti moriré. En la hora cuando vino la prueba, se olvidó el juramento que dio. Cuando le hicieron la tercera pregunta, y el gallo cantó en alta voz, entonces Pedro lloró amargamente. Humillado ante el Hijo de Dios. Cuando pregunta el siervo del pontífice, entonces Pedro volvió a negar. Yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. Un privilegio saber que usted sigue en compañía nuestra. Este es su espacio, Verdades Bíblicas, y su servidor, Misraín Fernández. Estamos tratando el tema sobre vida y formación espiritual. Y pues ya estamos llegando a la parte final. Imagínese usted, el tiempo pasa, sí, a vuelo. Pero queremos ser muy puntuales con el tema porque es un tema muy amplio. Estaríamos hablando de regular 6, 7 programas, 8 programas solo para hablar de vida y formación espiritual. Pero pensemos con las cosas muy puntuales. Uno, hemos hablado sobre el proceso de conversión. En la conversión simultáneamente ocurren muchos elementos. En primer lugar, una persona no creyente, no convertida, es pecador, es pecadora, tiene naturaleza adámica y por lo tanto es enemiga de Dios, es enemigo de Dios. En el momento de su reconciliación con Dios por medio del Hijo, lo que va a pasar es que va a haber una nueva criatura, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo, en primer lugar, viene a su corazón. 1 Corintios 3:16, Pablo dice, ¿ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Pablo lo que está diciendo prácticamente es que una persona que conoce al Señor Jesucristo, el Espíritu viene a él.
automáticamente en Juan capítulo 3, versículos 3, 4, en contexto hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. O sea que una persona necesita nacer de nuevo y es lo que pasa en el momento de la conversión, se nace de nuevo. El nuevo nacimiento se caracteriza por ser irrepetible, irreversible. Eso ocurre solo una vez y para siempre. No se nacen dos veces, se nace una vez biológicamente. Pues no se puede nacer dos veces espiritualmente, solo se nace una vez, se nace y se es salvo. La salvación es la respuesta de haber nacido de nuevo. Entonces ahora en Cristo, como tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva comunión. Está en Cristo, tiene una nueva relación, está en Cristo. Y el Espíritu entonces lo identifica al cuerpo y comienza su vida cristiana o su nueva vida. Ya vimos en Hechos capítulo 2, antes de nuestro corte, que los creyentes se identificaban con la Biblia, se identificaban con la iglesia, se identificaban con las oraciones y se identificaban con la cena del Señor como puntos resaltantes para su crecimiento y su desarrollo en Cristo Jesús. Y eso es parte de una cultura en la vida cristiana, poder regular, poder estar en esa mística, porque eso va a permitir la vida espiritual, la vida cristiana, madurar en el Señor. Hay un código de ética que en Gálatas capítulo 5, versículos 22 aparecen regulados como un código, como valores que destacan a la vida de un creyente que va madurando, creciendo en su fe, diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, hablando de los que ahora están en Él, de las personas que están en Cristo, dice: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que lo que pasa y ocurre en una persona que ahora es creyente, nacido de nuevo, es que dejará que su vida pueda ser dirigida por el Espíritu. De allí la palabra vida y formación espiritual, porque el Espíritu Santo juega un papel elemental en la vida cotidiana, en la vida cristiana, en la vida que ahora no regula o no es regulado tanto por sus sentimientos, por sus emociones. Eso, desde luego, seguimos teniendo sentimientos y emociones en Cristo, pero regulados por el Espíritu. Porque es posible que los sentimientos y las emociones nuestras, si somos regulados por ellos, aún estando en Cristo, pueda que sea un riesgo, porque nuestros sentimientos y nuestras voluntades están bajo el contexto de caída, y nuestros sentimientos y nuestras emociones no son absolutas, entonces no podemos ser dirigidos y guiados tanto por nuestros sentimientos o nuestras emociones, porque están bajo ese cordón de caída, la naturaleza caída del hombre. Por eso necesitamos del nuevo hombre, necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu como docente en este proceso de desarrollo espiritual. Entonces el Espíritu Santo juega un papel importante porque nos incorpora para que ahora podamos en la iglesia o en el cuerpo de Jesucristo tener dones espirituales. Imagínese usted, el Dios Trino es responsable de los dones espirituales. Y como tal, si el Dios Trino es responsable de los dones espirituales, los dones han sido, dentro de los creyentes, han sido dados, emitidos, para que con los dones podamos gozar de plenitud en el cuerpo, sirviéndonos unos a otros, y de esa manera la causa del reino, la causa de Cristo, se vaya comunicando por los dones que operan en nosotros. Una cosa es el fruto, que sería el código de ética, los valores que desarrollan y dirigen la conducta de un creyente, y otra serían los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son prácticamente ejercitados o son emitidos por el Espíritu a los creyentes. Los creyentes ejercen los dones, las capacidades, por el Espíritu Santo o el Dios Trino que está inmerso en la repartición de dones. Dice el capítulo 12 de 1 Corintios,
Versículos 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vea el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ya? El Espíritu Santo, Él es el que reparte la diversidad de dones, ¿sí? Ahora verso 5, hay diversidad de ministerios, cambió el término ministerio que está en connotación a dones, pero el Señor, hablando de Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, hablando de dones siempre, pero dice acá, Dios, hablando del Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que los tres están inmersos, están propiamente relacionados en la repartición de los dones a los creyentes. Ahora, los creyentes necesitan ejercer los dones para poder fortalecer, dirigir, guiar, complementar al cuerpo de Cristo. Los dones no son para subirnos a un pedestal, los dones no son para ver con desdén a otra persona, los dones no son para que yo vea de arriba a otro, sí, no, los dones no son para eso. Los dones son para podernos nutrir unos con otros en el cuerpo. Hoy en día se ha hecho un mal uso de los dones espirituales, lamentablemente, un mal uso de los dones, y los dones espirituales parece que hoy en día la gente los ha utilizado para competencia. Entonces es increíble eso, ¿no? O sacarle otro provecho que no es el de la causa o el de comunicar el mensaje de Dios. Pero el apóstol Pablo sí sanciona que no se debe de hacer atroz con los dones del Espíritu, porque los dones no le pertenecen ni al creyente, le pertenecen al Espíritu, y que como tal han sido dados para que los creyentes puedan ayudar y que son las herramientas para comunicar la causa del Señor Jesucristo. Vida y formación espiritual, dijimos que era un tema de mucha miscelánea y muchos asuntos que tratar en este asunto de los dones, del fruto, de la conversión, del nuevo nacimiento, de los roles que el Espíritu juega en que una persona pueda ser dirigida, guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y pues desde luego cuál es y debiera ser el comportamiento de la iglesia como tal, el comportamiento de los creyentes en la iglesia como tal, y poder saber que la iglesia del Señor no podemos desajenarnos a ella, a la iglesia, sino que cultivar nuestra vida como comunidad cristiana, saber que la Biblia, la oración y saber que la lectura de la Biblia son disciplinas elementales para nuestra fe, nuestro crecimiento, porque eso va a permitir entonces llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, vea usted cuán agradable es la experiencia dentro del cuerpo de Jesucristo, la experiencia en el cuerpo de Jesucristo, la experiencia de predicar, la experiencia de enseñar, la experiencia de servir, la experiencia de poder nutrirnos los unos con los otros. Ya vale la pena saber que usted como tal, como persona convertida, nacida de nuevo y en Cristo, mis consejos son: 1, usted lleva un proceso de vida espiritual. Maduro es posible, que si ya es maduro, ayude a los que son inmaduros en la iglesia local. 2, trate usted de sumar y de multiplicar en la iglesia local y no de restar ni dividir en su iglesia local. No reste, no divida, sume y multiplique. Algo más como consejo dentro de este proceso de vida espiritual es que usted, cuando vea que alguien ha pecado, hable con él si usted lo ha visto, ¿sí? No difunda el error o el pecado del hermano o la hermana sin que usted sea valiente de hablar con él o con ella. Dígale que quiere orar por él o por ella. Dígale que quiere que el mensaje de Dios lo haga él práctico y que usted le puede acompañar si es maduro en la fe para que él pueda salir de ese chasco y pueda entrar al proceso de restauración.
Pero no haga usted alardes, porque eso puede dañar al cuerpo de Cristo. Hasta para eso en la Biblia nos enseña Jesús los patrones de que si alguien ve a alguien pecar, Mateo 16, dice que hable con él, ¿sí? A solas. O sea, eso es importante dentro del desarrollo y dentro de la vida espiritual. Algo más, en la iglesia usted colabore. Ese es reflejo de una vida espiritual, de una vida que ha sido maduramente desarrollada en el cuerpo de Cristo. Colabore, sea abnegado en el cuerpo de Cristo, porque para eso el Señor lo ha puesto en la iglesia, para que usted sea una persona abnegada, sincera, y de esa forma pues agradaremos a Dios como comunidad de fe. Después de haber escuchado y analizado con precisión este tema sobre vida y formación espiritual, esperaríamos que haya sido de provecho y de bendición para su vida espiritual. Estaríamos el próximo domingo abordando otro tema más en verdades bíblicas. Esperamos que usted nos pueda acompañar y no dude en seguir apoyando este ministerio, como lo es Canal 27. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y será hasta una próxima. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.